uno de los libros más maravillosos que van a leer en sus vidas. Un lenguaje sencillo, es muy fácil de digerir. Me hizo reconocer que constantemente necesitamos la palabra arrepentimiento. De creerme santa y pensar que yo hago las cosas mejor que otros no me va a llevar a ningún lado. Me distancia del Señor y de mi relación con Él, que necesito pedir perdón constantemente. Soy una pecadora. Necesito un Salvador constantemente. Mirar a los demás como el Señor no nos mira a nosotros. Y algo que me transformó muchísimo, acá lo tengo resaltado, es el hacer morir. Como el hacer morir constantemente el pecado en nosotros es una decisión de todos los días y no es fácil. Acá están las instrucciones para enfrentar el pecado. Una herramienta, aplicar el Evangelio, la palabra de Dios constantemente a mi vida. Segunda herramienta, una dependencia absoluta del Espíritu Santo. Tercer herramienta, eliminar la justificación. No es que yo soy así porque mis papás, o no es que yo no estoy pecando. Número 4, identifique de qué forma está pecando. Mírese en el espejo espiritual y diga, fallé en esto, estoy fallando en esto. Ya sé que peco, pero ¿de qué forma lo estoy haciendo? Algo que me gustó muchísimo es la herramienta número 5, memorizar la palabra del Señor y estar todo el tiempo invocando el nombre de Jesús y declarando la palabra del Señor en mi vida, en mi pecado, para alcanzar la santidad. 6. Cultivar la oración. Hacer de la oración parte de mí, hacer de la oración algo constante, no solamente un instante de mi vida en el que necesito porque estoy en crisis, sino hacerlo parte de mí. Es muy importante saber que muchas veces leemos libros, incluso leemos la palabra de Dios, pero todavía seguimos pecando, seguimos luchando con las mismas situaciones, seguimos fallando una y otra vez. Y este libro hace una rutina hermosa de oración para dejar de pecar. Es algo que he leído en bastantes libros últimamente y es compartir esas luchas con otras personas. Hablar de la lucha que tienes actualmente con un amigo, por supuesto un buen amigo que tenga herramientas para ayudarte a salir de ahí y empezar a orar y diariamente estar hablando de eso. ¿Cómo te fue hoy con este pecado? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te ha ido este mes con esta cosa que has estado luchando? Vamos entonces a empezar a hablar de los pecados. El primer pecado, la impiedad. La forma en la que él ve la impiedad no la define como una circunstancia, define la impiedad como un estilo de vida, como algo que haces todos los días y así eres y nadie te saca de ahí y no hay dependencia de Dios en esa área de tu vida. Eso te hace impío, eso abre el camino a la impiedad. La independencia espiritual, el ir a la iglesia los domingos, pero el resto de semana ser un ser humano completamente independiente de Dios. Ni siquiera recuerdas la existencia de Dios o no tienes en cuenta a Dios para absolutamente nada de lo que haces. Eso nos convierte en personas impías. Para una persona piadosa, Dios es absolutamente el centro de su vida. Todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, lo hagamos en el nombre del Señor. Así que nosotros como hijos de Dios estamos constantemente dependientes de Él. Y el no depender de Él, la autosuficiencia espiritual, el no pensar en Dios, el no preguntarle nada, el no tenerlo en cuenta, nos convierte o nos abre la puerta al pecado aceptable de la impiedad. Y la pregunta con la que termina el capítulo es: ¿qué tan impío soy? No es fácil de responder, de hecho a veces me doy cuenta de que he caído en este pecado aceptable, pero como es tan pequeño este pecado, nos acostumbramos a vivir así. Y bueno, la invitación es a que nos miremos en este espejo y entendamos si estamos o no cayendo en el pecado. El segundo pecado aceptable que me impactó es la ansiedad y la frustración. Y yo creo que esta generación tiene una tendencia, una tentación muy fuerte a caer constantemente en ansiedad y frustración. Y eso tiene raíz, según la palabra de Dios, en la falta de amor,
en el orgullo y en la falta de agradecimiento. La ansiedad no llega porque no confiemos en Dios. Puedes confiar en Dios, pero la ansiedad llega por no aceptar o no recibir contentamiento o no aceptar lo que Dios tiene para ti en ese momento. Punto. Y eso hace que indirectamente sí estés desconfiando. Y eso hace que indirectamente sí te falte fe. Y eso hace que indirectamente necesitas más del Señor en tu vida. Y te conviertes en un pecador por algo tan pequeño como la ansiedad. Y cuán sanador es para nosotros como cristianos aceptar lo que el Señor tiene, entender que sus planes son perfectos y aceptar con paz en el corazón que este es el tiempo del Señor para mí y lo que Él sea que tenga para mí lo acepto y lo que sea que Él decida con mi vida está bien. Es muy difícil, es demasiado difícil y que suena más fácil de hacer de lo que sabemos que se siente. Pero cuando vivimos bajo la soberanía del Señor, aceptamos con humildad su voluntad, entendemos que lo que Él no haga, nadie lo va a hacer, se va la ansiedad y se va la frustración. Y la ansiedad y la frustración, según la palabra del Señor, tiene su raíz en el orgullo. Es muy importante saber que como todos estamos tentados a caer constantemente en ansiedad, bueno, como lo recomienda el libro anteriormente, reconocer qué genera en mí la ansiedad, escribirlo y empezar a orar intencionalmente por eso, a hablarlo con alguien de eso. Estoy pasando esos episodios de ansiedad, ayúdame a orar por esto. Y es maravilloso cómo se va creando una cultura de entender el pecado, reconocerlo, pero eliminarlo totalmente. Porque el silencio, el pecar con ansiedad en silencio, nos convierte en personas que nunca saldremos de ese pecado. El tercer pecado que más me gustó es la falta de contentamiento y es la amargura de corazón por circunstancias difíciles que llegan, que a todos nos llegan, pero todos elegimos la actitud con la que deseamos atravesar ese valle oscuro. Falta de contentamiento llega cuando los cambios o los procesos se hacen demasiado prolongados y yo ya no tengo fuerza para seguir. A todos nos ha pasado, todos hemos vivido momentos así, pero la actitud con la que recibimos ese mensaje del Señor a nuestra vida hace totalmente la diferencia. Falta de contentamiento puede llevarnos a estar en amargura con Dios, con los demás, conmigo, con mi familia, con los que más amo. La falta de contentamiento puede llevarme a vivir mi vida con amargura constante, con envidia constante. Y hay un pasaje muy lindo de la palabra de Dios donde dice: aceptaré lo bueno del Señor y no lo malo. Y el libro hace como una síntesis de lo que es este pasaje y nos invita a aceptar de Dios absolutamente todo lo que nos dé, a creer firmemente en su soberanía y en enfocarnos en lo que tenemos y no en lo que nos falta, enfocarnos en disfrutar el momento que sea que estemos viviendo, por más difícil que parezca. El Señor está en el asunto. Hay demasiados pecados acá, pues se los voy a leer todos, pero quiero hacer énfasis en este que me ha inspirado demasiado y es la ingratitud. Y creo que también he pecado mucho en esto y por eso, no sé si ustedes lo han visto en mis historias, todos los días intento escribir algo por lo que agradezco, porque a veces estaba tan enfocada en las cosas que no tenía, que no me estaba dando cuenta de todo lo que el Señor me había dado y no me estaba dando cuenta de todo lo que el Señor estaba haciendo en mi vida, y lo ignoraba simplemente solo porque yo quería esto. Y eso me llevaba a comparar mi vida, eso me llevaba a estar en un descontento con mi vida, cuando realmente todas las razones que el Señor me empezó a mostrar a través del agradecimiento eran tantas razones para agradecer, tantas razones para estar en constante agradecimiento con el Señor. Esto abrió mis ojos de una manera que no les puedo explicar, el agradecimiento. Y todo empezó aquí, en este libro. Y yo sé
que absolutamente todos los que están viendo este video reconocen que todo lo que tenemos viene del Señor. Pero ¿cuántos de ustedes que están viendo este video hacen una pausa para agradecer? Sí, todo lo que tengo viene del Señor, pero ya se lo agradeciste hoy. Absolutamente todo lo que tienes proviene del Señor. Tu casa, tu carro, tus hijos, tu esposo, todo. Agradécele. Vive en constante agradecimiento con Él y vas a empezar a ser mucho más feliz. Hay un pasaje en la Biblia donde dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. Y este pasaje me explotó la mente en el sentido de que yo conozco al Señor, yo sé quién es Él, sé lo que puede hacer, pero yo no le glorifico lo suficiente y a veces ni le agradezco lo suficiente. Y, hagamos una pausa ahora mismo. Ve a dar gracias a Dios por absolutamente todo lo que tienes. Pero no termina aquí. Hay pecados como el orgullo, el creernos superiores, el orgullo espiritual, creer que lo que yo creo es absoluto y no entender que la creencia del otro es una revelación de Dios a su vida. ¿Quién te asegura a ti que el cielo está solo para ti? El orgullo religioso son las organizaciones. Habla de cómo una organización puede sentirse tan superior de llegar a pensar que ninguna otra organización va a salvar y que si el otro se fue para una denominación X está pecando porque ya no está en mi denominación, que es la que tiene la revelación del Señor y la verdad. Ese es orgullo religioso. Y quiero terminar este momento haciendo una oración con todos ustedes. Espero que en el nombre del Señor podamos dejar de pecar con pecados pequeños que aceptamos, con los que nos acostumbramos a vivir, para reemplazar todos esos pecados y esos nombres feos por alegría, por contentamiento, por agradecimiento, por integridad, por piedad, por amor, por fe, por pureza, que ese es el fruto del Espíritu Santo. Padre, la situación que estoy atravesando, yo no la elegí, yo no la entiendo, pero confío en tu soberanía, en que sabes lo que haces, en que eres absoluto, en que eres soberano y en que eres poderoso para guardarme sin caída. Confío, acepto absolutamente todo lo que viene de ti. Ayúdame a creer sinceramente en ti y a darte gracias en todo momento. Gracias, Dios. Y habla de que el orgullo religioso es yo oro más que tú, como esa oración famosa en la Biblia del Señor. Gracias porque yo sí soy santo, no como aquel que peca todos los días. Eso es orgullo religioso en el que caemos muchísimas veces al pensar que porque uso mi falda de determinada largura o porque uso mis mangas y no muestro absolutamente nada, eso a mí me hace ser más amado, más aceptado y más querido por Dios. Cero, eso es orgullo. Y ahora Dios lo señala, este libro me encanta cómo señala todo ese tipo de orgullo. Habla del orgullo que se siente superior porque, tengo mucho, soy rico o tengo muy buena profesión, gano más que tú, tengo esto que tú no tienes y eso me hace, primero, alguien orgulloso, pero segundo, también alguien vanaglorioso en el sentido de que, ¿para dónde se va todo lo que tienes cuando te mueras? Le estás ofrendando tu vida a algo que no sirve para nada. Eso también me gustó. Como a veces caemos en tanto afán por tener cuando realmente es mucho más importante ser. Y ser como el Señor quiere que seamos. Habla del orgullo intelectual. Habla del orgullo porque soy talentoso, porque de alguna manera el Señor me dio un don, pero también el libro recuerda que a Dios no lo sorprende absolutamente nada lo que tú hagas. Si tú puedes hacer algo muy bueno con tu voz, o puedes lograr algo con tus plataformas, o puedes hacer algo con tu visibilidad, eso a Dios no lo sorprende. Eso solo alimenta tu ego, pero realmente a Dios no lo sorprende. A Dios lo sorprende un corazón contrito, un corazón humillado. Es la forma
en la que podemos conmover el corazón del Señor. Hay mucha profundidad aquí. Hay otro pecado que me gustó y es la falta de dominio propio. Habla hasta de la alimentación, de cómo tantas veces caemos en pecar contra nuestro cuerpo, en atentar contra nuestro cuerpo, porque no somos capaces de controlarnos y no somos capaces de dejar de comer tantas papas fritas o tanto helado y pecamos y le estamos haciendo un daño a nuestro cuerpo. Por la falta de dominio propio. Habla, por supuesto, de la falta de dominio propio en otras áreas de nuestra vida, como no poder contener la lengua, no poder contenerme cuando soy adicto a los videojuegos, no poder tener un dominio propio en decir no a las cosas que me hacen fallar, no tener dominio propio en decir sí radicalmente y mantenerme en ese sí, o decir no radicalmente y mantenerme en ese no, sino una persona muy fluctuante que es como una veleta que no sabe para dónde va. Eso es falta de dominio propio. Incluso pecamos en empezar un proyecto hoy y dejarlo así porque ya no quiero más. Y eso nos convierte en personas inestables. Nuestros hijos nos están viendo, nuestra generación nos está viendo. ¿Y qué estamos enseñando? Estamos pecando también. Habla de la irritabilidad, el mal genio, la ira. Habla de la ira con Dios, habla de la ira con la iglesia, habla de la ira contra personas que me lastimaron, que me hicieron daño. Habla de las consecuencias de la ira, de cómo puedes estar bravo con el mundo, pero después de todo el mundo ni se entera y tú eres el único que se lleva esa rabia y ese dolor hasta el último día de tu vida. Y algo que me impactó mucho fue el pecado de juzgar a los demás. Somos muy fáciles, muy ligeros y todo el tiempo pecamos con esto, juzgando a los demás. A veces este pecado nace desde la envidia, pero a veces también nace simplemente desde el que así somos. Estamos tan ensimismados que juzgar es muy fácil. Sin entender el contexto, la historia de la otra persona, juzgar es demasiado sencillo. Y creo que las redes sociales han aportado mucho más a que las personas se vuelvan más juzgonas. En que antes de las redes sociales era menos fuerte este problema de juzgar. Pero ahora tú ves un video y juzgas inmediatamente a la otra persona. Y eso es inevitable. De hecho, he leído a muchas personas que dicen, ay, pues si no quieres que te juzguen, no tengas redes sociales. No, pero ¿y qué tal si tú en tu corazón decides no juzgar? Si tú ves un video y evitas que el primer pensamiento hacia esa persona sea malo, el pecado está en ti, o la decisión de dejar de pecar también está en ti. Si estás viendo este video y me estás mirando como, qué ridícula, quién sabe por qué lo están haciendo, quién sabe si le estarán pagando, estás juzgando. El pecado está en ti y hagamos morir el pecado en nosotros. Todo esto para recordarte que necesitamos un Salvador, necesitamos arrepentirnos diariamente. Estos versículos de arrepentimiento no son solo para los que no han sido bautizados. Estos versículos son para nosotros, los hijos de Dios que pecamos constantemente. Los invito a que se lean este libro, les va a encantar y ojalá se lo lean, se lo compartan a alguien para que esto de dejar de pecar se haga viral. Hagamos viral a Cristo, a la sana doctrina y a una vida integral. En Cristo Jesús es posible. Bye.